país que está acostumbrado a votar masivamente, en este referéndum votó el 37% de todo el padrón electoral. O sea, se abstuvo un 63%. Tú que eres encuestador sabes que eso deslegitima cualquier resultado final, pero en todo caso, por un muy cerrado margen, gana el no. Yo he evaluado un detalle, fíjate, en las zonas de guerra, donde hubo violencia atroz, donde se practicó terrorismo de Estado por un lado, y por el lado de la insurgencia, execrables prácticas como el secuestro, la destrucción, el asesinato, que lamentablemente se desnaturalizó todo ese conflicto en los términos que ya conocemos, de lado y lado. Ganó el sí a la paz. Es una lectura que hay que tener muy clara. O sea, los dolientes de la guerra, los que han sufrido la guerra, los que han sido víctimas de la violencia durante décadas en Colombia, en las zonas más atroces, le dijeron sí a los acuerdos de la paz. Optaron por el perdón, claro, la tolerancia. No, y el entendimiento y buscar vías de negociación y de consenso que implique justicia, obviamente. ¿Por qué sí? Entonces, fíjate, él no gana en los grandes centros urbanos, pero no gana en Bogotá. Es otro detalle que hay que observar. Entonces, obviamente que ahí la campaña mediática de los grandes medios que cartelizan corporativamente, esto fue un tema global, esto fue un tema mundial, que movilizó a todos los medios a escala global. Si tú observas cómo fue el comportamiento de los grandes medios, las grandes cadenas corporativas transnacionales del mundo, ellos se asociaron al mundo y utilizaron, para mí, de manera también totalmente contaminante, tóxica, elementos que no estaban en los acuerdos de paz. Por ejemplo, si tú votas por el sí, votas por el FARC. ¿Dónde estaba eso? Si tú votas por el sí, estás votando para que Timochenko sea presidente. Si tú votas por el sí, estás votando para que no haya perdón ni justicia. Eso no estaba en los escritos, ¿no? Ahora bien, los acuerdos no se van a revertir, allí están firmados. Lo que viene es un proceso que debe ser muy inteligente de ambos lados, de renegociación de esos acuerdos, pero que no volatice, que no implosione lo logrado, porque fíjate, aquí vamos a ver las ganancias. En favor del sí no solo se movilizó el movimiento mundial, nacional, regional y local de derechos humanos, los pacifistas del mundo, los escritores, los poetas, no solamente. Se movilizó el propio Papa, que es una autoridad moral enorme. Se movilizó el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y todos los organismos multilaterales de la ONU. Se movilizó los regímenes y los gobiernos democráticos del planeta de manera consensuada. Es decir, tú no puedes eso ahora desecharlo a un lado. Es decir, yo creo que es un paso. Todo esto para mí es un paso que no va a poder revertirse, porque independientemente de que menos de un punto, en un porcentaje para mí sumamente pequeño de votantes, en comparación al padrón electoral que es el 100%, que haya votado solo el 37%, esa haya sido la decisión, para mí es irreversible el proceso de paz en Colombia. O sea, es totalmente inenarrable creer que vayamos nuevamente, luego de todo esto que ha ocurrido, 4 años de negociaciones, a volver a ver a colombianos matándose entre sí. Y yo siento que ahorita debe haber una gran reflexión, incluso entre los que votaron en contra debe haber una gran reflexión, porque la paz finalmente es el anhelo de la humanidad, los derechos humanos totalmente inalienables. Yo creo que es una gran oportunidad para Venezuela siempre el diálogo, el entendimiento. Fíjate, Chávez gana en el año 99 y la gente decía, van a venir fusilamientos, van a venir campos de concentración. Chávez dio una lección de democracia, no solo con la Constitución como padre de ese proceso constituyente, sino que todos esos atisbos que le endosaban fracasaron, porque más bien ocurrió todo lo contrario. Aquí funcionaron los partidos que estaban en la Cuarta República, ninguno fue inhabilitado, ninguno de sus jefes jerarcas fueron llevados a prisión, ni fueron inhabilitados. Todo lo contrario, a Chávez se le dio más bien un golpe de Estado en el año 2002. ¿Cómo interpreta las amenazas de prisión, de persecución
cuando veo que dice, bueno, si nosotros ganamos van a ir todos presos y las mujeres tendrán este calabozo, los hombres aquel. Yo creo que, mira, son estridencias que no le hacen ningún juego positivo, ni siquiera en el lenguaje, en el léxico de nuestra democracia. Yo opino más bien como poeta, como escritor, que debemos elevar el debate con argumentos, con ideas propositivas, con recomendaciones. Yo creo que debemos aprender de lo que vimos en esos foros del Paz en Cartagena, ver tantos líderes de diferentes ideologías reunidos en función de la paz de una nación como Colombia. Y entonces, bueno, apostar por el entendimiento, por el diálogo, por la paz en Venezuela, respetando las ideas de todos y marchando hacia un camino mejor. Está presentando un informe a partir de una investigación que hiciste sobre la situación de hacinamiento de las estaciones de policía. ¿Qué se va a hacer ahora? Mira, tú sabes que la Defensoría del Pueblo no solo aborda la coyuntura, son un poco más de 30 millones y yo siempre le digo a la gente, vean la mística de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, que con 200 funcionarios en el terreno nada más, hacemos un servicio público gratuito. A estos 200 funcionarios los acompañan 500 en las plantas, es decir, que hacen trabajo de investigación, de logística. Y fíjate, nosotros hemos dicho que no solo hay que entender la coyuntura, sino los grandes temas. Entonces, para mí eso es un gran tema. El hacinamiento de las estaciones de policía. Sí, es un gran tema. La situación del sistema hospitalario, el abastecimiento de medicina. Claro, allá voy. El abastecimiento de medicina ha sido un gran tema para la Defensoría. El abastecimiento de alimentos, propuestas, recomendaciones, diagnósticos, mesas de trabajo. ¿Se han hecho recomendaciones? Totalmente. No. Es que nosotros trabajamos de manera panfletaria, o sea, la denuncia por la denuncia. Fíjate, allá voy. Con el tema, por ejemplo, la corrupción policial. Nosotros hemos abordado con encuesta y diagnóstico la delincuencia uniformada. En lo personal yo he dicho, Chemel, que es más vil un delincuente uniformado que utilice la plataforma del Estado, patrulla, chapa, metralleta, pistola, para delinquir y asociarse al AMPA que el propio común, porque sinceramente es inexplicable que si tú eres un policía, un custodio de la ley, tú termines aliándote a quienes finalmente te van a exterminar. Por lo tanto, eso merece un doble castigo, moral y obviamente del sistema de justicia. Es un tema también que nosotros hemos abordado. Ahora bien, tú me has preguntado por el hacinamiento de la calaboza de policía y eso debe llamar la atención a todo el sistema de justicia. Yo he dicho que no se justifica que 33.000 venezolanos y venezolanas invisibilizados, sin plataforma mediática que los acompañe, son personas muchas veces que no aparecen ni aparecerán ni siquiera en la última página de un diario, mucho menos una prensa mundial o corporativa transnacional. Están allí en condiciones realmente infrahumanas que deben llamar la atención de todos. Porque fíjate, un lugar de reclusión formal, llámese Puente Ayala, llámese la 26 de julio, llámese Tocorón, Tucuyito, la PGB, llámese Yare, Rodeo, la cárcel de Mérida, de Barinas, etc. Tienen un régimen donde tú tienes una cancha deportiva, donde tú tienes la forma de rehabilitarte a través del estudio y del trabajo. Hay un avance en esa materia del sistema penitenciario venezolano. Y el número de privados de libertad supera los 40.000. Pero fíjate, los de estaciones de policía, que superan los 30.000, no tienen ninguno de esas prerrogativas que yo te estoy aquí mencionando, que están en los lugares de reclusión. No tienen cancha deportiva, no tienen forma de rehabilitarse, de estudiar, de trabajar. Y ahí ha funcionado unas mafias para que ese hacinamiento continúe. Ahí el 30% de nuestros funcionarios policiales, en vez de estar en la calle combatiendo o previniendo el delito, están custodiando presos. No puede ser. Entonces, debemos fijar la vista hacia ese sector de la sociedad. Muchos de ellos pudieran ser inocentes, la presunción de la inocencia. Muchos de ellos están condenados, 3.000 están condenados, no pueden estar en un calabozo de una estación de policía, tienen que estar en un lugar de la reclusión formal. Una estación de policía es para que un privado de libertad esté de 3 días a un mes máximo privado de libertad. Y hemos descubierto que ahí hay gente que tiene años privado de libertad, con enfermedades. Entonces, ¿qué hemos propuesto ante este diagnóstico producto de encuestas que hicimos y estudios? Mesa de trabajo, mesas técnicas. Yo
Agradezco todo el apoyo que ha recibido el Ministerio Público, del TCJ, del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que está muy preocupado por este tema, porque acuérdate que es el ministerio que lleva el tema de la policía. O sea, nosotros hemos trabajado conjuntamente este tema con el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, incluso con el Ministerio de la Defensa, porque en instalaciones militares hay más de 2.000 privados de libertad por delitos comunes que no debieran estar ahí. Entonces hemos avanzado, buscando que el desacenamiento tenga una solución estructural, acelerar los procesos judiciales, que se den una audiencia, que se fijen con prontitud, darle, digamos, una especie de protagonismo a este tema y tomar centros pilotos. Nosotros tomamos algunos por ahora. La Policía Nacional Bolivariana, la zona 7, 6 Llanito, y vamos a ir masificándolo a todo el país, pues yo creo que de aquí, de lo pequeñito, podemos saltar a cosas mucho más. Vamos a hablar del sistema hospitalario, pero cuando regresemos al comercial, ¿cómo? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?